juntos vamos a alabar a Jesucristo, el único camino hacia el Padre, la única, absoluta y completa verdad. Tú eres el camino, la verdad y la vida para el Padre llegar. Tú eres la vía libre para el cielo alcanzar. En el nombre de Jesús mi vida entregaré, pues solo tú me puedes dar la verdadera libertad. Y ahora soy libre, libre en Jesús. Y ahora soy libre, pues veo la luz. Y ahora soy libre, libre en Jesús. Y ahora soy libre, pues veo la luz de la cruz. Tú eres el camino, la verdad y la vida para el Padre llegar. Tú eres la vía libre para el cielo alcanzar. En el nombre de Jesús mi vida entregaré, pues solo tú me puedes dar la verdadera libertad. Y ahora soy libre, libre en Jesús. Y ahora soy libre, pues veo la luz. Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar, un poco todavía malito de la garganta. Estos fríos me han hecho mucho daño, estoy todavía aquí aquejado un poco, pero igual muy contento, muy feliz de estar con ustedes en esta mañana, saludándolos. Dios los bendiga, Dios los guarde. Saludamos en esta hora a, Facebook user. No me sale el nombre de las personas que se comunican por los usuarios de Facebook, así que tienen que ponerlo como nombre. Eloy Chávez, mi hermano Eloy, de Biblia Libre en México, Guanajuato. Usted puede tomar ahí el teléfono de mi hermano Pastor en México y quien es el coordinador de la obra en México, para que pues usted se comunique también si usted está en México, lindo y querido. Saludamos a Tierra del Fuego, Argentina, grande. Débora Muñoz, bendiciones. Eliana Barreiro desde Medallo a María, pues hombre. También a Claudia Patricia González, Dios te bendiga, Claudia Patricia. Félix Alexander Herrera, Dios te bendiga. José Gregorio Escalante, venezolano en Lima, Perú. Me lo recuerda porque ayer se me olvidó decir que era venezolano. También saludamos. Miren, si no me aparece el nombre, discúlpenme, pero saludamos a los que nos saludan. Jacobo Pérez, o Jacob más bien Pérez Ponce, desde Ciudad de México, lindo y querido. Mario Trujillo, buenos días, Dios te bendiga, Maritos. Limpil Fernández, buenos días. Desde Bucaramanga, Títere fue, también nos saludan, no sé quién, pero nos saludan. David Silva Donoso, mi hermano, bendiciones. También nos saludan más personas acá. Samantha Álvarez desde Monterrey. Con el frío extremo, aquí estamos igual, estamos cerquita de Monterrey, la verdad, y hace mucho frío, qué cosa tan impresionante. Biblia Libre Perú, nuestro hermano Dani, Dios te bendiga, pastor en Biblia Libre Perú, comuníquese con él si usted está en Lima o en Perú. Jorge Martínez en Sogamoso, Boyacá. Lila Domínguez, saludos. Alejandra Navarro, bendiciones. Está saludando a Alejandra, bendiciones, Alejandra. Fabiolita Cortés, la madre más hermosa del universo y sus alrededores. Claudia Patricia González, bendiciones. María José Villalba, ¿ya compartió? Mira, aquí dice Biblia Libre Perú, compartido. Vea. Lucita Ortiz, numeral Team Jesús, buenos días maestro, numeral Edgar Escobar, numeral Biblia Libre, numeral. ¿Ya compartió? Comparta ahora mismo por todas sus redes sociales, por Facebook, por Instagram,
por WhatsApp, por todas las redes sociales, para llegar a más personas con la palabra del Señor. También saludamos a Gauriel Esteban. Dios te bendiga allá en Chile. Alicia Hernández. Bueno, para todos, Dios los bendiga, Dios los guarde. Hombre de guerra, hombre de guerra. También Are, Ere. También a Jessica, Gabrielito querido. A María Belén allá en Argentina. Sandra Espinosa. Bueno, para todos, 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 todos. Dios los bendiga, Dios los guarde. Quiero saludar aquí a María Esteves, mi suegrita querida. ¿Quién sabe dónde andará? No lo sé. Por donde quiera que esté, Dios la bendiga, Dios la guarde. Muy bien, mis hermanos queridos, ya sé dónde está. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor, vamos a pedirle que nos bendiga y que nos hable en el día de hoy. ¿Qué les parece? Hablemos con el Señor. Amado Señor, Rey de gloria, Rey de poder y de majestad, toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza son para ti. Gracias por la oportunidad que nos das de compartir con nuestros amados hermanos. Gracias por este privilegio, por esta ocasión de poder estar con cada uno de ellos. Ayúdanos, estoy un poco mal aún de la garganta. Ayuda, sana mi voz, Señor, sana mi garganta. Ayúdame a estar bien para poder comunicar de una buena manera la palabra tuya, para poder comunicar tu mensaje y más un mensaje tan hermoso, tan profundo, tan lleno de tantas verdades maravillosas como el que en el día de hoy vamos a analizar. Ten misericordia y ayúdanos. Ten misericordia y háblanos. Ten misericordia y obra en nuestra vida. Te lo pido con todo el corazón. Ministra, glorifícate, Señor, en nuestra vida. Mira, mi amado Señor, a mis hermanos queridos que están pasando, algunos de ellos, por tentaciones muy grandes, por tentaciones fuertes. Están siendo tentados por sus propias concupiscencias. Así que te pido, Señor, que les ayudes. Te pido, Señor, que obres en su vida. Te pido, Señor, que te manifiestes, que te glorifiques, que les des la fuerza, porque ellos, Señor, en su propia fuerza no pueden. Ellos y yo, todos nosotros, los seres humanos, necesitamos de ti, que nos dé la fuerza para no pecar, para alejarnos de la tentación, Señor. Ser tentado no es pecado, pero caer en la tentación lo es. Ayúdanos a no caer en la tentación. Obra, por favor, en nuestra vida. Obra, por favor, en nuestro corazón. Manifiéstate, Señor, en nosotros. Te lo ruego, te lo suplico, te lo imploro. Ayúdanos. Danos la fuerza suficiente para vencer al enemigo. Danos la fuerza suficiente para no caer en la tentación. Obra en nuestra vida y aléjanos del mal, de todo aquello, Señor, que nos quiera alejar de ti, de tu presencia. Obra en nosotros para ser guardados y protegidos. El enemigo, el diablo que anda como león rugiente buscando a quien devorar, quiere hacernos caer en tentación y nos tienta todo el tiempo. Nos tienta sabiendo cuáles son nuestras debilidades. Pero tú, Señor, nos has enseñado que podemos someternos a ti y sometiéndonos a ti podemos resistir al diablo y él huirá de nosotros. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros, dice la Escritura, escrito está. Y eso hoy, Señor, queremos llevarlo a la práctica. Queremos, Señor, someternos a ti. Queremos someternos a tu palabra. Queremos someternos a tu voluntad. Queremos someternos, Señor, a tu piedad, a tu poder, a tu dominio, para que el diablo tenga que salir huyendo de nuestra presencia, porque el diablo y sus ángeles caídos están debajo de nuestros pies. Porque nosotros estamos en lugares celestiales juntamente contigo, Cristo. Por eso el diablo está debajo de nuestros pies. No se va a enseñorear sobre nosotros, no va a dominar sobre nosotros, porque tú nos has llenado con ese Espíritu Santo que nos da la capacidad para obedecerte, que transforma nuestra naturaleza humana caída y pecaminosa en una naturaleza más parecida a la tuya, que nos hace más cercanos a ti, que nos ayuda entre más llenos estemos de ti, entre más cercanos estemos de ti, más fuertes seremos y más resistiremos la tentación. Por eso ayúdanos, Señor. Guárdanos, Señor. Sobre todo aquellos que tenemos el privilegio y la oportunidad de predicar tu palabra.
que hemos hecho una confesión pública delante de todo el mundo de que creemos en ti. El enemigo tratará de colocar tropiezos, tentaciones, de hacernos caer, de hacernos fallar, de colocar cosas para que hagamos lo malo. Y somos seres humanos. Así que ayúdanos, Señor. Protege a cada líder, a cada pastor, a cada diácono, a cada persona que está sirviéndote, honrándote y que tiene el privilegio de predicar la palabra para que no entren en tentación. Gracias, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos queridos, comenzamos en el día de hoy este capítulo 4 del libro de Lucas. Ayer terminamos con la genealogía de Lucas y hoy entramos, hermano, en un estudio maravilloso. Vamos a encontrar mucha riqueza, vamos a encontrar muchas cosas hermosas, así que comparta porque esto es hermosísimo, esto es maravilloso, esto es, pero vea, lleno de contenido hermoso. Hoy comenzamos con la primera tentación de Cristo. Capítulo 4, versículo 1 del libro de Lucas. Capítulo 4, versículo 1 del libro de Lucas. En el contexto usted podrá encontrar esto en Mateo capítulo 4 y en Marcos capítulo 1. Capítulo 4, verso 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Muy bien, comencemos por ahí, mis hermanos queridos. Pasados los cuales tuvo hambre. Si usted ve el capítulo 3 antes de la genealogía, está hablando de que Jesús había sido bautizado por Juan en el Jordán. Después del reconocimiento público de él identificarse con nosotros, aunque él no necesitaba ser bautizado porque era el bautismo del arrepentimiento y él no tenía nada de que arrepentirse porque no tenía pecado alguno, aún así decide identificarse con nosotros e ir al Jordán para ser bautizado, para hacernos ejemplo en todo. Y ahí el Espíritu Santo viene en forma corporal como de paloma sobre Cristo. ¿Qué está pasando ahí? Está siendo ungido Cristo. Está siendo ungido el Señor. Pero alguien me dirá, y ahí no hay aceite, ¿cómo ungido? Es que el aceite no era sino el símbolo de la unción. No es que alguien sea ungido porque se derramó aceite sobre él. Es que alguien ungido ya por Dios, seleccionado y separado, se ungía aceite sobre él para que le sirviera. En el caso de Jesús, pues nadie podía preparar un aceite que pudiera ungirlo. Nadie podía ungir directamente a Jesús. Lo que está sucediendo aquí es que el Padre mismo unge a Jesús por medio de su Espíritu y le encamina hacia su ministerio. No había quien pudiese ungir a Jesús como ungían a los sacerdotes. Jesús era un sacerdote conforme a la línea de Melquisedec, alguien completamente diferente. Está lleno del Espíritu Santo y ungido. Y generalmente cuando estamos llenos del Espíritu Santo, ungidos y hemos hecho una declaración pública de nuestra fe en Cristo, vienen los problemas. El diablo no se queda tampoco feliz. Ahí vamos a ser tentados, vamos a ser atacados, ahí vamos a tener dificultades. Ahora bien, dice la palabra de Dios que él estaba lleno del Espíritu Santo. Y alguien me podrá preguntar, o sea, ¿antes no tenía el Espíritu Santo? ¿Antes del bautismo Jesús no estaba lleno del Espíritu Santo? Sí, también. Pero precisamente eso es lo que quiere decir la palabra lleno del Espíritu Santo ahí. Ahora está ungido, ahora está seleccionado, ahora tiene una misión, lleno del Espíritu Santo de Dios. Y dice que fue llevado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lleva a Jesús al desierto. Es el mismo Espíritu el que lo lleva para allá. Ahora, aquí hay que entender varias cosas. Dentro de la mentalidad judía, el desierto era el lugar de los demonios, era la casa de los demonios. Usted podrá encontrar en el libro de Deuteronomio, cuando ellos iban a ofrecer a los corderos, a los machos cabríos, había un cabrito más bien, que separaban del otro, había uno que lo sacrificaban y moría en el altar, y el otro se imputaban los pecados sobre él y era mandado al desierto. Dice el texto que se mandaba a Azazel. Azazel, lo más seguro es que fuese un nombre para un supuesto demonio en el cual ellos creían. ¿Y a dónde lo mandaban? Al desierto. La Biblia misma nos narra que los demonios andan en lugares secos. ¿Qué es un lugar seco? Un desierto. Entonces el Espíritu Santo de Dios envía a Jesús a la casa de los demonios. Eso es lo que aquí nos está queriendo enseñar.
Y uno se preguntará, ¿por qué? ¿Por qué el Espíritu Santo mandaría a Jesús allá? O sea, Jesús fue a buscar la tentación en algún sentido, no por él, sino porque Dios permite eso. Dios permite que Jesús vaya a tener ese encuentro con Satanás mismo. Es voluntad de Dios que pasemos por dificultades y por desiertos. Es voluntad de Dios que pasemos por luchas. Es voluntad de Dios que seamos tentados, porque son esas luchas, son esas tentaciones y son esos problemas lo que nos forma, lo que trabaja en nuestra vida, lo que nos hace ser más como Cristo. Ahora, también hay que entender que Jesús aquí, en la tentación del desierto, que es lo que vamos a analizar, y comenzamos hoy con la primera tentación, en la tentación del desierto, Jesús es tipo y sombra de dos cosas. Uno, de Adán. Recuerde que Jesús es el postrer Adán, así que Jesús es más bien una, no es tipo y sombra, sino es una, es el cumplimiento. Adán era tipo y sombra de Jesús, pero Jesús está siendo el antitipo de Adán, el antitipo. Adán fue tentado, no en un desierto, no, en un jardín. Adán fue tentado en un jardín cuando tenía todo para comer, donde habían miles de árboles para comer, donde tenía toda la naturaleza a su disposición, donde tenía buen clima, donde vivía bien, donde bebía bien, donde estaba sabroso y tranquilo. Allá fue tentado Adán y pecó. Ahora Jesús va a ser llevado por el Espíritu a un lugar mucho más difícil, a un desierto sin agua, con calor extremo en el día y frío extremo en la noche, porque así son los desiertos. Por eso ellos siempre andaban con capa. Lo más seguro es que esa capa, esa túnica, Jesús la llevara consigo. La túnica les servía a ellos para protegerse del sol de día y para cubrirse del frío en la noche, porque son climas absolutamente extremos, como los que vivimos aquí a veces en Estados Unidos. Climas extremos. Y Jesús es llevado a ese contexto para ser tentado. Fíjese usted cómo, ya adelantándome, voy a hacerles un poquito de spoiler de la historia, aunque yo sé que la mayoría de ustedes se la saben. Jesús no va a caer. No cayó en ninguna tentación, pero ese es el ejemplo que el Señor está poniendo. Esa es la comparación que está poniendo entre el primer Adán, que estaba tranquilo, vivía bien, lo tenía todo y aún así cayó, y Jesús, que en medio del contexto del desierto, sin qué comer, en medio del calor, en medio del frío, no cayó. Es el postrer Adán. Está sufriendo exactamente lo mismo. En una segunda instancia, Jesús es tipo de Israel, del Israel en el desierto. Israel pasa por el Mar Rojo, ¿se acuerda usted? En seco, que es tipo y sombra del bautismo. Así como Jesús fue bautizado, pasó por las aguas, Israel pasó por las aguas, salió al desierto, pero ¿qué pasó en el desierto? Israel no mantuvo su fe, Israel pecó, Israel mandó, cuando Moisés estaba en sus 40 días de ayuno por allá, mandaron a hacer un corderito ahí de oro, un becerro de oro más bien. Mandaron a hacer un becerrito de oro para adorar a un falso Dios. Fueron tentados en el desierto, igual que Jesús, por 40 días, igual que Jesús, y cayeron. Pero ¿cuál es la diferencia entre Israel y Jesús? Cuando vemos el desierto de Israel y el desierto de Jesús, aunque eso no había pasado todavía, pero Israel en el desierto tenía maná, pan que caía del cielo, y aves que caían, también comían carne, y una nube que los protegía de día, y un fuego que les iluminaba de noche. Todas esas ventajas, aunque estaban en el desierto, tenían esas ventajas. E Israel pecó. Jesús no. Jesús no. Así que Jesús está demostrando acá que solamente con la llenura del Espíritu Santo es posible resistir la tentación. Ni Adán, ni Israel, en contextos muy superiores, pudieron resistir la tentación. Ambos pecaron en dos cosas en las que va a ser tentado Cristo, y ya lo vamos a ver más adelante. Pero Cristo no. Cristo fue sin pecado. ¿Por qué? Vamos a analizar eso. Hebreos en el capítulo 4, en el verso 15, usted recordará de Hebreos 4:15, donde dice, porque no tenemos un sumo sacerdote
No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. En pocas palabras, en su humanidad, en su naturaleza humana, Jesús vivió esa tentación. Él sabe lo que se siente y sabe cómo es eso de ser tentado. Fue tentado en todo. Mi hermano querido, Jesús no solamente fue tentado 3 veces por Satanás aquí en el desierto y ya. La Biblia menciona que él fue tentado todo el tiempo, muchas veces más. Aquí Satanás lo va a dejar por un rato, pero después Satanás vuelve a tentarlo. Él fue tentado, dice la escritura en Hebreos, en todo. Económicamente, a sacar un dinero, sí. Sexualmente, también. Ay, no hable de eso. Sí, fue tentado, pero no cayó, jamás. Ahora, hay que entender algo aquí. Las personas dicen, Dios no puede ser tentado. ¿Cómo es posible que Dios haya sido tentado? Jesús es Dios y Jesús fue tentado. No, Jesús no puede ser tentado porque Santiago, en el capítulo 1, verso 13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Ni él tienta a nadie. Entonces, Jesús no pudo ser tentado porque él no puede ser tentado por el mal. Cuando Santiago dice que él no puede ser tentado por el mal, no quiere decir que no exista la intención de algunos de tentar al Señor o que intenten tentar al Señor, sino que del Señor no nace ningún deseo hacia esa tentación, que es diferente. ¿Me entiende? De hecho, ¿qué es lo que dice Mateo 4:7? Jesús mismo dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Tomando una escritura del Antiguo Testamento. No tentarás al Señor tu Dios. Es decir, la acción de tentar a Dios sí es posible. La acción de Dios de sentirse tentado por algo no es posible. ¿Me entiende la lógica? La acción de tentar a Dios, alguien que busque tentarlo, es posible, pero la iniciativa de Dios de sentirse tentado por esa oferta no es posible, porque es Dios. Así que Dios no se siente tentado por. Pero esto es hablando específicamente de Dios. Ahora recordemos algo. Jesús es 100% Dios, pero también 100% hombre. ¿Cómo combinamos una naturaleza humana que es tentada con una naturaleza divina que no es tentada? Bueno, comenzando porque la naturaleza de Jesús como ser humano era una naturaleza perfecta y sin pecado. Así que él no es tentado por ninguna concupiscencia porque él no tiene concupiscencia. Santiago dice que cada uno es tentado de sus propias concupiscencias. El enemigo lo va a tentar a usted de lo que a usted le gusta, no de lo que no le gusta. El enemigo lo tienta a usted por sus deseos, por sus placeres, por lo que a usted le parece chévere, bonito, deseable. A mí no me gusta el alcohol. No me interesa el alcohol. Nunca me ha gustado. Así que no pueden venir a tentarme con cerveza y con licor y con... porque no me gusta. No me gusta, así que eso para mí no es tentación alguna. Hay otras cosas que sí. ¿Me tienta dormir? Sí, eso sí me tienta. Dormir más de lo que debo. ¿Qué le tienta a usted? ¿Qué le tienta? ¿Cuáles son sus debilidades? ¿Cuáles son sus concupiscencias? Ahora, Jesús no tenía debilidad alguna, no tenía concupiscencia alguna. Él no va a ser tentado por su naturaleza. Él es tentado en el mismo sentido en que fue tentado Adán. Porque Adán, recuerda usted que cuando fue tentado por Satanás, tampoco tenía una naturaleza caída y pecaminosa. Ni Eva. Ellos no tenían una naturaleza caída y fueron tentados. ¿Por qué? Porque eran libres. Era una naturaleza absolutamente libre. Y en su libertad tenían la posibilidad de decidir escuchar a Satanás o seguir la voluntad de Dios. Entonces, ¿en qué sentido fue tentado Jesús? No en que fuera tentado por su naturaleza, por sus concupiscencias, porque no las tenía, sino en su libertad. Él tenía la posibilidad de ser tentado. O sea, él podía decidir. Él, como Dios y como hombre en una naturaleza humana, tenía la libertad absoluta de decidir escuchar a Satanás. Y sin embargo, no lo hizo.
Para muchos esto es muy difícil de entender. Él no es tentado en su naturaleza divina, obviamente, es imposible. Es tentado en su naturaleza humana y no porque haya pecado en él, sino por la libertad que Jesús tenía al ser un hombre absolutamente libre y perfecto. En pocas palabras, para que me entienda, Jesús tenía la capacidad de acceder a la tentación que Satanás le colocó. Tenía la capacidad, pero no existía la posibilidad de que lo hiciera. Tenía la capacidad, pero no había posibilidad. Tenía la capacidad por su naturaleza humana, aun cuando era perfecta, pero no había posibilidad porque Él es también Dios. A algunos les cuesta mucho entender eso y entonces juegan con el concepto de tentación y dicen, no, es que Jesús no fue tentado, Jesús fue probado. Porque la palabra para tentación es peirazzo, y peirazzo significa tanto tentar como probar, se puede utilizar, sí, pero no es la palabra más frecuente para utilizar en prueba. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una prueba y una tentación, mi hermano querido? ¿Cuál es? La prueba es la posibilidad que Dios le pone a los hombres de hacer lo correcto o lo incorrecto, en algunos sentidos. Ahora, la tentación es la posibilidad que Satanás nos coloca de hacer lo incorrecto. De nuevo, defino. La prueba es la posibilidad que Dios nos da de hacer lo correcto. La tentación es la capacidad o la posibilidad más bien que Satanás nos da de hacer lo incorrecto. Si usted ve un billete que se le cayó a alguien que va caminando al frente, ¿eso es una prueba o una tentación? ¿Qué es? ¿Usted tiene la posibilidad de hacer lo correcto? De parte de Dios. Dios permitió que eso pasara para que usted tomara ese billete y le diga, tome, se le cayó. Pero es una tentación en el sentido de Satanás. Usted puede tomar eso y al bolsillo, mijo, y adiós. Una enfermedad es una prueba o una tentación. Es una prueba, porque tiene usted la posibilidad de hacer lo correcto en medio de su enfermedad, aunque sufra, aunque le duela, aunque esté enfermo, seguir adorando al Señor, seguir glorificando su nombre, seguir exaltándole. Entonces, ¿qué es? Una prueba. Cuando usted ve a ese muchacho musculoso del gimnasio, simpaticón, todo guapo, y lo compara con su esposo, calvito, gordito, chiquito y panzón, ¿qué es? ¿Una prueba o una tentación? En algún sentido, toda prueba tiene la posibilidad de convertirse en tentación y toda tentación en prueba. Depende de cómo usted asuma lo que está pasando. La tentación en sí mismo es simplemente una oferta. La tentación no es pecado, todos somos pecados. Todos somos tentados más bien, todos somos tentados. Ser tentado no es pecado, mi hermano. Jesús fue tentado, pero no cayó en ninguna tentación. Ser tentado no es pecado. Todos vamos a ser tentados toda la vida, mi hermano, toda la vida vamos a ser tentados. El problema no es ser tentado, el problema es caer en la tentación. Entonces recuerde, la prueba es la posibilidad que Dios nos da de hacer lo correcto, la tentación es la posibilidad que Satanás nos brinda de hacer lo incorrecto. Ahora, toda tentación es permitida por Dios, porque Satanás no puede hacer nada por sí mismo. Es Dios el que le permite a Satanás colocar en nuestra vida tentaciones, pero fue porque Dios se lo permitió. Dios se lo permite. ¿Me entiende? Nada puede ser Satanás fuera de la voluntad divina. Dios no tienta a nadie, pero Dios sí permite que entremos en tentación. Por eso Jesús ora, no nos metas en tentación. No porque Él tiente, no porque Dios tiente a nadie a hacer el mal. Dios no hace eso, pero Dios permite que pase porque sabe que eso formará nuestro carácter. Dios sabe en qué tentaciones vamos a caer y en cuáles no. Ya lo sabe de antemano, es Dios. Y aún así las permite y permite el sufrimiento posterior a la caída con el propósito de formar nuestro carácter. Así es de enorme Dios que ya conoce todo, absolutamente todo.
Mi hermano querido, mis hermanos queridos, Jesús entonces es tentado después de declarar públicamente su, su naturaleza, después de que la voz del cielo y el Espíritu Santo viniera sobre él. Hay una declaración pública y es llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado. Cuando nosotros declaramos públicamente nuestra fe, cuando decimos en quién hemos creído, vamos a ser tentados. Satanás no tienta a aquellos que no tienen fe. Ellos no caen porque Satanás los tentó, sino porque esa es su naturaleza. Así son. Así son. Entonces, alguien que no cree en Cristo y fue infiel a su esposa, ¿fue tentado por Satanás? No, no fue tentado por Satanás. Es que esa es su naturaleza. Pero aquel que cree en Cristo y le fue infiel a su esposa, ese sí fue tentado por Satanás. ¿Me hago entender? Ese fue tentado por Satanás. ¿Por qué? Y tiene mayor responsabilidad. ¿Por qué? Porque él sí tenía la capacidad de resistir esa tentación. ¿Y por qué? Porque siendo lleno del Espíritu Santo podía resistir la tentación. Y es que eso es lo que el Señor nos va a demostrar en este pasaje. ¿Por qué el Señor no cae en ninguna tentación? Teniendo la capacidad, más bien no la posibilidad, la capacidad humana de caer en la tentación, pero él estaba lleno del Espíritu Santo de Dios, había sido elegido por el Señor, él es Dios. Es decir, solamente con Dios podemos resistir la tentación. En sus propias fuerzas usted no puede resistir la tentación, usted va a caer, porque usted es tentado de sus propias concupiscencias, de lo que usted desea, de lo que a usted le gusta. Así que, ¿qué necesitamos para vencer las tentaciones inevitables en la vida? Estar en relación con Cristo, llenos del Espíritu Santo, que Él nos dé la fuerza para poder decir no a la tentación. Si no, no le va a decir usted no. A más cerca de Cristo, más lejos del pecado. Más manifestará usted el carácter de Cristo. Pero si usted deja de orar, si usted deja de leer la Biblia, si usted deja de asistir al culto, si usted deja de cantarle al Señor, si usted deja de tener una vida espiritual, pues usted va a caer en tentación. Después no se pregunte, ¿pero por qué caí en tentación? Porque usted ni ora, ni estudia la palabra, ni lee las escrituras, ni escucha los devocionales. Usted no tiene una vida espiritual, usted no adora al Señor, no le canta al Señor, usted no va a la iglesia, usted no le ofrenda al Señor. Entonces, ¿usted qué espera? ¿Tener la fuerza para resistir al diablo en sus propias fuerzas? Usted no puede, hermano, porque sigue existiendo ese viejo hombre en usted. Aún no hemos sido transformados, todavía no. Sí, ya nacimos de nuevo, sí, somos un nuevo hombre, pero quedan residuos de esta naturaleza, de esta carne. Aún estamos en este cuerpo, necesitamos que este cuerpo sea transformado en un cuerpo glorioso. No se les dé de valiente enfrentar la tentación. Una cosa es Jesús yendo al desierto y otra cosa es nosotros. Yo voy a ir, yo puedo enfrentarla. Es verdad. Yo puedo enfrentar esta tentación. A mí no me tienta. Yo puedo vencerla. Sí, yo era borracho, pero ahora puedo estar rodeado de borrachos y no voy a tomar nada. No, usted va a caer, hermano. No busque tentaciones. No se meta usted mismo en la tentación. Yo puedo tener una relación amistosa con mi secretaria. Yo no voy a caer en esa tentación. Simplemente quiero ser amigable. No tiene nada de malo que nos riamos juntos. No tiene nada de malo que le dé 2 besitos cuando la saludo. No tiene nada de malo que le dé un piropo de vez en cuando. No tiene nada de malo traerle unos chocolaticos, picarle el ojo, hacerle bromas de doble sentido. No tiene nada de malo. Y después usted termina en un problema terrible. No se meta usted solito en tentación. ¿Y por qué hace eso? Porque está alejado del Señor, porque no está en comunión con Cristo. Ahora, mis hermanos queridos, sigamos viendo el pasaje. Verso 2. Hasta ahora voy en el verso 2. Ya se va a acabar el tiempo. Por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasando los cuales tuvo hambre. Ahora bien, el texto insinúa que varias cosas. Uno, que la tentación no fue solamente esas 3 cosas que nos va a mencionar el texto, tanto de Mateo, Marcos y Lucas, sino además que hubo tentación los 40 días. Que esas 3 son las más relevantes, las importantes y las que nos dan un mensaje, es otra cosa. Pero lo más plausible, según el texto de Lucas, es creer que fue tentado el Señor durante 40 días. Ahora,
¿Cómo vivió el Señor 40 días? Alguno dice, no, es que es porque Él es Dios, por eso pudo vivir 40 días y 40 noches en el desierto. Bueno, lo cierto es que un ser humano puede sobrevivir sin comer hasta 2 meses. Así que es plausible que Él haya vivido hasta 40 días sin comer. La Biblia no dice que Él no bebió nada. Y algunos dicen que Él no bebió porque estaba en el desierto, pero pudo haber llevado bastante agua. No para 40 días, pero seguramente podía tomar de a poquito y mantenerse más o menos hidratado por un buen tiempo. Sin embargo, todo eso es una especulación, no lo sabemos exactamente. Es posible. La Biblia no dice que Él tuvo sed, dice que Él tuvo hambre. Y eso es particular. Uno en el desierto 40 días debería tener algo de sed. Y el hecho de que Él tomara o bebiera agua no implica que haya cortado el ayuno. El ser humano puede, como ya les dije, vivir 2 meses sin comer, pero solamente 3 días sin beber agua. Y aunque es cierto que Jesús era Dios, también es cierto que era hombre. Y eso es lo que nosotros no podemos olvidar. Estamos hablando aquí de que Lucas es médico y Lucas está haciendo un análisis todo desde su punto de vista también como doctor, no como un médico del siglo XXI, pero sí como uno de aquella época. Ellos ya sabían la importancia de beber agua. En ninguna parte del relato nos muestra que Jesús no bebió agua, como dicen algunos pastores por ahí, y que es porque era Dios y fue un milagro, claro, es un milagro maravilloso vivir 40 días. Pero a lo que quiero llegar es que cuando dice la escritura que él tuvo hambre, no nos lo imaginemos como, ay, tengo hambre ya me dio ganas de comer. No. El texto en el griego original lo que nos da a entender es que él se estaba muriendo de hambre. Literalmente después de 40 días sin comer alimento, aunque haya bebido agua, él estaba absolutamente en los huesos, hermano. En los huesos. Usted deje 40 días de comer cualquier tipo de alimento a ver cómo queda. Jesús estaba forradito apenas. Jesús estaba que se moría del hambre literal. Seguramente ya no podía caminar, seguramente ya no se podía mover. No es como nos lo muestran en las películas, todavía se ve gordito y se ve bien y Satanás habla con él y él le contesta con... No, apenas si podía hablar, estaba débil. Jesús era 100% hombre. Eso es lo que nos quiere demostrar Lucas también. Él tenía hambre, estaba muriendo, literalmente muriendo en una desesperación terrible por el hambre. Y aquí es cuando llega Satanás. Mire lo que dice Satanás. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. ¿Acaso Satanás no sabía que Jesús era el hijo de Dios? Claro que sí lo sabía. Claro que Satanás sabía que Jesús era el hijo de Dios. En el griego original se traduciría mejor, ya que eres el hijo de Dios, dile a estas piedras que se convierten en pan. Ahora, si hay piedras, quiere decir que no era un desierto arenoso, no era el Sahara, era un desierto rocoso. ¿Sí? Era ese tipo de desierto. Dile a estas piedras que se conviertan en pan. Ahora, aquí vemos la estructura que aparece en cada una de las tentaciones. La estructura de las tentaciones es la siguiente. Primero te sitúa en un lugar, en un contexto. Todas las 3 tentaciones te sitúan en un contexto. Acá estamos en el contexto del desierto y del hambre. ¿Sí? Del desierto. Luego te plantean un problema. ¿Sí? La tentación. Dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y luego te plantea la respuesta de Jesús. Aquí es cuando Jesús le contesta. Esas 3 partes están en toda tentación, incluso en nosotros. Toda tentación aparece en un contexto. ¿En qué contexto estás tú? Si estás en un desierto, pues ya sabes de lo que vas a ser tentado. Si no has comido nada, sabes de lo que vas a ser tentado. ¿Cuál es tu contexto? ¿En qué contexto te encuentras? Si tú estás en un contexto pecaminoso, pues de eso vas a ser más fácilmente tentado. Alguien me pregunta, ¿está mal de que yo trabaje en un bar, hermano? Es para mantener a mi familia. Pues claro que está mal porque vas a ser tentado en un bar. Y más si tienes problemas con el alcohol. Toda tentación se ubica en un contexto. No está bien que un cristiano trabaje para algo que finalmente lleva al pecado. En segundo lugar, hay una tentación que no es generalmente visible. Es decir, tú no te das cuenta de la tentación en primera instancia. ¿Qué de malo tenía que Satanás le dijera, diré a estas piedras que se conviertan en pan? Es decir, ¿Jesús tenía derecho a comer? Sí. ¿Hay algo malo en comer? No. ¿Él tenía el poder para convertir las piedras en pan? Sí. Él tenía el poder para hacerlo, porque también es 100% Dios.
Técnicamente no había nada de malo, porque es que la tentación se presenta así, como que no tiene nada de malo. ¿No he escuchado esa frase? ¿Pero qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo que yo vaya a una fiesta? ¿Qué tiene de malo que yo tome? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Pues aparentemente nada, porque así es como se presenta la tentación. El problema no es que Jesús coma. El problema es ¿para qué llevó el Señor a Jesús al desierto? Hacer la voluntad del Señor. Ahora, el diablo está tentando en este momento a Jesús, le hace una propuesta con una necesidad fundamental, comida. ¿Qué más fundamental que comer? Comer es lo básico. De alguna manera todos los seres humanos somos tentados en comer. Come. Es un deseo legítimo. Pero la manera que le plantea a Satanás es ilegítima. Porque el Señor, el Espíritu de Dios, no lo mandó al desierto a comer. Él tenía que resistir esa tentación. Tal vez Satanás le dijo, estás solo, aquí esto es desierto, se llama desierto porque no hay nadie. ¿Quién se va a dar cuenta? ¿Quién? Así son las tentaciones. Te dicen eso al oído. ¿Quién se va a dar cuenta? Nadie te está mirando. Acá no está el pastor, acá no está tu papá, tu mamá, tus hermanos, tu esposa. No se van a dar cuenta. Tú lo haces así a las escondidas y calladito. Nadie se dio cuenta. Pero Jesús sabía que el Padre estaba con él. Sabía que él mismo sabía y él es Dios. Cuando seas tentado y pienses, nadie se va a dar cuenta, esto va a pasar por debajo de cuerda, estoy en un lugar desierto, mentira. El Señor está viendo cada cosa que haces, pero lo peor de todo es que tú mismo lo vas a saber siempre. Y si eres un verdadero cristiano, tu conciencia te acusará y te dirá, estás haciendo lo incorrecto. Sí, porque eso es lo que nos pasa a los cristianos, nos atormenta la conciencia cuando hacemos lo incorrecto, aun cuando nadie se dé cuenta, uno siente que está haciendo algo mal y dice, no, esto es un error, esto no está bien, estoy pecando. Estoy pecando. Mi hermano querido, no te confíes de que nadie te ve porque Dios ve donde nadie ve, pero aún peor, si Dios está en ti, tú mismo sufrirás las consecuencias y tu conciencia no te dejará tranquilo. Y si tú eres aquellos que pecan y su conciencia ya no les dice nada y les da igual, pues tú no conoces al Señor. Arrepiéntete y cree en el Señor. Puedes llevar 20 años yendo a la iglesia, pero tú no conoces del Señor. Todos los que conocemos del Señor, nuestra conciencia nos remuerde allá, no nos remuerde, nos lleva al arrepentimiento. Sentimos el dolor según Dios que nos lleva al arrepentimiento. En tercer lugar, lo que le está proponiendo Satanás a Jesús es usar el don de Dios de una manera incorrecta. Tú tienes el poder para convertir esa piedra en pan, hazlo. Satanás no le está diciendo yo voy a hacer algo, no, le dio una opción que él podía hacer. Él podía perfectamente hacerlo, tenía el poder para hacerlo, hazlo. ¿Tienes ese don? Eres Dios. Puedes cambiar la naturaleza y los átomos de la piedra para convertirlos en átomos de pan. Fíjese, esa propuesta es bastante extrema. Convertir piedras en pan. ¿Quién puede hacer eso? Solamente Dios. Es tremendo. Mi hermano querido, Dios te ha dado bendiciones, dones, capacidades, y el enemigo está buscando que tú las uses para ser desobediente al Señor. Dios te dio el cuerpo que tienes. Ese es un don de Dios. ¿Cómo lo usas? ¿En qué lo usas? El cuerpo no es para la fornicación, es para adorar al Señor, para glorificar su nombre, es templo del Espíritu Santo. ¿En qué usas el dinero con el que el Señor te bendijo? ¿En qué lo usas? No tienes para dar una ofrenda o un ministerio a la iglesia, pero sí tienes para malgastarlo en tonterías, ¿cierto? Para eso sí hay plata. Entonces, ¿en qué estás usando los dones que Dios te ha dado, las bendiciones que te ha dado, los regalos que te ha dado? ¿En qué los estás usando? ¿Los estás usando para su gloria o para tu gloria?
Caemos en tentación tan fácil cuando pensamos que los regalos que Dios nos ha dado son para nosotros, son nuestros regalos que Dios me lo dio a mí, y no nos damos cuenta que todo lo que podemos hacer es porque Dios ha querido que así sea. La propuesta de Satanás era: usa mal tu don. Úsalo de una manera incorrecta. Esa es la propuesta de Satanás. Ahora bien, vamos a mirar la respuesta del Señor. Verso 4, Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Dice de toda palabra de Dios. En Mateo dice de toda palabra que sale de la boca de Dios. Está citando Jesús Deuteronomio en el capítulo 8, en el verso 3. Deuteronomio 8:3 dice literalmente: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná. ¿Se da cuenta que Jesús usa una palabra que era para Israel y la aplica para él? ¿Quién es el verdadero Israel de Dios? Cristo, no el Israel étnico. Cristo. Cristo toma una palabra que era para Israel y la aplica a él. Y dice: te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. De todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Ahora, en Mateo dice toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en Lucas también dice de toda palabra. Pero esa palabra no está en el hebreo. No está en Deuteronomio, pero sí está en el griego. Sí está en Lucas y está en Mateo. ¿Por qué? ¿Citó mal las escrituras Jesús? ¿Jesús no sabía la Biblia? No, mi hermano. Jesús está citando la Septuaginta, la traducción al griego. Sí, Jesús no citaba las escrituras desde el hebreo, las citaba desde el griego. Porque en la Septuaginta está traducido literalmente, como lo escribió aquí Lucas y como lo escribió Mateo. Y recuerden que esta historia era imposible que cualquiera de ellos la conociera si no fuera porque Jesús mismo se las narró. Porque nadie más había ahí, solamente Jesús. Esta historia la conocen ellos porque Jesús se las contó. ¿Y Jesús que utilizaba? Una traducción. Es que no hay que usar traducciones, hermano, solamente si no, usted no lee la Biblia en el hebreo original, usted no sabe nada de Biblia, no la entendió. ¿Mentira? Jesús no usaba la traducción o no usaba el hebreo original, Jesús usaba la traducción al griego. Los discípulos usaron la traducción al griego. Esa fue la traducción que ellos siempre usaron. Ahora, ¿cómo le responde Jesús? Con la Biblia. Con la Biblia. Usted no puede resistir la tentación sin la Biblia. La palabra de Dios es la que nos da la fuerza para resistir la tentación. Escrito está. Jesús fue a buscar en Google dónde decía eso. No, Jesús la tenía en la mente y en el corazón. Conocía las escrituras y por eso podía contestar a Satanás con las escrituras. Pero usted no, si no lee la Biblia, si no estudia la Biblia, si no tiene una relación con la Biblia, ¿cómo va a resistir la tentación? ¿Qué le va a decir a Satanás? Satanás, espérate, busco en Google a ver si hay algún versículo que hable sobre eso. No, mi hermano. ¿Cómo? La única manera de vencer la tentación es citando las escrituras, es citando la palabra de Dios. No hay otra manera, no hay otra forma. ¿Quieres vencer la tentación? ¿Quieres de verdad vencer la tentación? ¿Cómo es tu relación con la escritura? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Qué quiere decir? Que él va a vivir por la palabra de Dios, literalmente. Él sabía que no iba a morir ahí. Estaba a punto de morir, estaban los huesos, ya no podía casi ni hablar, pero dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Está confiando en su Padre, está confiando en Él. Él me sostendrá, Él me dará vida. No voy a violentar su palabra. No voy a usar el poder que tengo para convertir la piedra en pan. No lo voy a hacer, porque aquí estoy como hombre. El poder lo usaré solamente en el momento indicado, no aquí.
Esa es la confianza que nosotros tenemos que tener. Jesús nos es ejemplo en eso. Puedes estar al punto de la quiebra. Puedes estar al borde de la muerte. Puedes no sentir fuerza y ya sentir que todo se apaga y aún así no hacer lo incorrecto. Decir no. El Señor me sostendrá, su palabra se cumplirá. Aunque todos me vean como que ya estoy perdido, acabado, derrotado, no importa, confío en el Señor hasta el final de mis días. Eso es confiar en el Señor, eso es descansar en el Señor. No solo de pan vivirá el hombre. Lo importante no es que mi cuerpo coma, lo importante es que yo creo en la palabra que el Padre ha dado. Lo importante es que yo creo que todas las promesas se cumplirán. Jesús. ¿Quién más podía descansar en el Padre sino Jesús? Él lo tenía por cierto, lo tenía por seguro. Obviamente se va a cumplir. No voy a convertir la piedra en pan. Pero nosotros a veces queremos acelerar. No confiamos, no descansamos en que Él nos rescate en medio de la dificultad y queremos hacer las cosas a nuestra manera y terminamos cometiendo pecados, haciendo cosas indebidas, sacando platas de donde no debemos sacar, haciendo lo incorrecto, porque no somos capaces de confiar y esperar en el rescate del Señor. Si Jesús estando al borde de la muerte, hermano, casi se muere antes de ir a la cruz. Eso es lo que el texto quiere darnos a entender. Estando al borde de la muerte, siguió confiando en el Señor. Ese es nuestro ejemplo. Y usted me podrá decir, es fácil porque Él es Jesús. Él sabía que se iba a cumplir porque Él es Dios. Pero también era hombre. Eso es lo que quiere decir, quiere darnos ejemplo. Soportó la tentación. Fue tentado con alimento como Adán. Y Adán tenía todas las opciones de alimento. Y aún así Adán cayó. Jesús no tenía ninguna otra opción de alimento. Pero Jesús no cayó. Adán no estaba a punto de morirse de hambre. Jesús sí. Pero Jesús no cayó. Qué espectacular es Jesús. Qué increíble, qué maravilloso es Jesús. Has sido tentado, estás siendo tentado en este mismo momento a hacer lo contrario a la voluntad de Dios. Y te justificas en que es que estás a punto de morir, es que tienes mucha hambre, es que tienes muchas dificultades, es que si no hago esto, fracasaré. Así fracases, confía en el Señor, descansa hasta el final y haz su maravillosa voluntad. Oremos. Amado Señor, Rey de gloria, de poder y de majestad, toda honra, gloria y alabanza es para ti. Gracias te doy por el privilegio que nos das de haber estudiado esta palabra. Ayúdanos a entender, Señor, que solo con tu Espíritu Santo podremos soportar la tentación. Ayúdanos a entender que seremos siempre tentados, seremos tentados en toda cosa, pero ayúdanos a entender que tú nos das la fuerza y la posibilidad de vencer la tentación. Descansamos en ti, confiamos en ti, creemos en ti. Y aunque estemos al borde de la muerte, hasta el final nos mantendremos en lo que hemos creído. Gracias, Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor. Espero, mis hermanos, que haya sido de bendición, de edificación, que hayan aprendido algo nuevo. Si aprendieron algo nuevo, quiero que lo pongan ahí, que me da mucho gusto y sería para mí un gusto enorme saber que por lo menos estamos dando un nuevo conocimiento. Recuerda que tenemos nuestro canal Biblia Libre y Biblia Libre Prédicas. Vaya y vea los últimos videos que hemos subido y los que no haya visto, porque llevamos 7 años haciendo videos, así que seguramente hay muchos que no ha visto. Gracias por apoyarnos. Gracias a los que nos apoyan por Cash App, a los que nos mandan una ofrenda al signo de pesos Biblia Libre. Gracias, porque es una bendición enorme. Ustedes no saben cuánto nos ha ayudado en este tiempo tan duro, porque enero es para nosotros, yo en este momento me dedico solamente a predicar la palabra, y enero es un mes muy difícil, hermano, muy difícil. Yo no tengo, como la mayoría de ustedes, que uno recibe los aguinaldos, esas cosas. A mí nadie me da aguinaldos de nada, así que gracias a aquellos que han sentido en su corazón, y a aquellos que no han podido, no importa, tranquilos, seguimos predicando igual. Dios los bendiga, Dios los guarde. Muchas gracias por haber estado con nosotros y sigan aquí en Buenos Días, Maestro de Biblia Libre.